Hace bastante tiempo que en casa venimos cultivando el kiwi, el de la variedad verde, pero hace muy poco tiempo que empezó a aparecer una nueva variedad de kiwi en el mercado, el de color amarillo, y como no podíamos conseguir las plantas, empecé todo este nuevo cultivo a partir de semillas. Para hacer la siembra del kiwi, la mejor época del año es durante toda la primavera para que la planta pueda tener el tiempo necesario y llegar hasta el próximo otoño con plantas bien fuertes para que puedan soportar el invierno. Esto no quiere decir que nosotros no podamos empezar el cultivo desde semillas en cualquier otra época del año. Si por ejemplo lo queremos hacer en invierno, lo ideal es dejar todos estos nuevos almácigos adentro de casa para que mantenga bien la humedad y esto va a ayudar para que la germinación sea un poco más rápido. La siembra que vamos a ver hoy fue para más o menos mediado del verano y lo que tenemos que tratar de buscar para cualquier tipo de siembra de cualquier frutal que hagamos en casa es tratar de quedarnos con la semilla lo más limpia posible para que al momento en el que empiece a germinar esa pequeña plantita no tenga competencia por crecimiento de hongos que por lo general van a empezar a atacar a toda la pulpa de la fruta que estemos poniendo. En casa probé dos formas de hacer la siembra. Por un lado busqué un kiwi bien maduro, lo corté en pequeños pedazos y lo puse en agua para procesarlo con una licuadora, haciendo pulsos cortos para evitar que las semillas se rompan, porque acá lo que estamos buscando es tratar de separar la semilla, por un lado, de la pulpa para que la germinación mejore mucho más. Le hacemos un par de lavados para tratar de sacar los últimos restos de todo este kiwi que quedó flotando y así vamos a tener una semilla mucho más limpia. En el caso que la vayamos a sembrar en el momento, la podemos dejar como está. Y si la queremos guardar, la vamos a poner, por ejemplo, arriba de alguna servilleta de papel para que se seque y así las podamos conservar mejor. En casa suelo usar mucho las bandejas de plástico transparente para que pueda pasar la luz, porque como la siembra es muy superficial, cuando ni bien empiezan a germinar estos kiwis, vamos a necesitar que fotosinteticen para acelerar todo este crecimiento. Y acá tenemos dos opciones con las bandejas. Las podemos perforar en el fondo o dejarlas directamente como están y esto va a depender de la frecuencia del riego que vayamos a hacer más adelante. En el caso en el que no las perforemos, al riego se lo vamos a hacer una sola vez porque al taparlas va a concentrar toda la humedad y si por ahí tal vez nos preocupa tener un exceso de agua, mejor es perforarla toda por abajo. Como sustrato podemos usar la tierra negra o alguna mezcla comercial que compremos y le vamos a poner aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de alto de esta tierra. En el caso que hayamos lavado bien todas las semillas, antes le voy a hacer un riego para que se peguen mejor las semillas. A la siembra la vamos a hacer bien superficial y apenas vamos a tapar con una fina capa de tierra. Por el otro lado, si querés hacer una siembra mucho más rápida, podemos usar directamente las rodajas de los kiwis, poniéndolas directamente en la tierra, apenas tapamos y en los dos casos regamos y cerramos la caja de plástico para que se empiece a generar y mantener toda la humedad por adentro. Así como están estos almácigos, es mejor dejarlo en algún lugar en casa que esté bien cálido porque esto va a ayudar para que esta semilla de kiwi pueda germinar rápido. En el caso que lo hagas, por ejemplo, en primavera, las podemos dejar directamente afuera, le puede dar el sol de la mañana bien temprano, pero si lo llevamos a hacer, por ejemplo, en invierno para adelantar todo este crecimiento, a esto lo vamos a dejar adentro de casa, por ejemplo, en la cocina, hasta que veamos que las pequeñas plantitas empiezan a germinar y es en ese momento cuando las vamos a pasar a un lugar con un poquito más de sol. Y un mes y medio después de haber hecho toda la siembra, vamos a tener todas las plantas bien desarrolladas y es en este momento cuando es mejor trasplantarlas a una pequeña maceta para darle más espacio. Si comparamos los dos tipos de siembra, cuando ponemos la semilla totalmente limpia versus cuando ponemos la rodaja, vamos a ver que cuando la semilla está más limpia, vamos a tener mayor cantidad de semillas germinadas que cuando hacemos la siembra directamente con la rodaja entera, y esto tiene que ver porque en este segundo caso, toda la pulpa del kiwi que tiene mucho azúcar va a hacer que bacterias y hongos crezcan mucho más rápido, se van a comer todos estos jugos azucarados y también van a estar afectando a toda la germinación de las semillas. Y en el caso de los kiwis, a diferencia de las fresas y de los arándanos, en donde nos podemos quedar con una sola planta y vamos a lograr tener una buena cosecha más adelante, para el kiwi, como mínimo te voy a recomendar que nos quedemos con unas 5 a 10 plantas porque vamos a necesitar tener un kiwi femenino y un kiwi masculino para que puedan cruzar el polen y el día de mañana nos termine dando todas estas frutas de kiwi. Cuando las plantas alcanzaron unos 10 centímetros de altura,
enseguida las pasé a una nueva maceta porque como es una planta que cuando llega el otoño y el invierno va a perder la hoja y como todavía son muy pequeñas, lo que quería acá era tratar que estos kiwis acumulen la mayor cantidad de energía posible en el pequeño tallo para que puedan soportar bien toda la etapa de frío, porque si tenemos un tallo muy pequeñito que no tiene reservas, es muy probable que esa planta no brote bien para la siguiente primavera. Para evitar estos problemas, lo que tendría que haber hecho es una siembra para finales del invierno o la primavera para darle todo este tiempo. Pero a pesar de todo, se la puede ayudar mucho para que pueda soportar este invierno que se le estaba viniendo. Se le terminaron de caer todas las hojas, quedó un tallo que en principio parecía que no estaba vivo, y lo que sí hice, si bien es una planta que va a soportar bien el frío del invierno, lo dejé abajo de otras plantas, más que nada para protegerla de cualquier helada que pueda llegar a venir, porque todavía era una planta de kiwi muy pequeña. Y cuando llegó la primavera, enseguida empezaron a salir los primeros brotes, que por lo general en la planta de kiwi van a ser de un color más bien rojizo, y esta fue la mejor señal que me pudo dar esta planta porque había soportado bien todo el invierno y aparecía ahora con toda la fuerza para poder empezar a crecer bien. Y así la planta creció durante toda la primavera y este verano pasado, y mira el tamaño que tiene. Esto con aproximadamente 1 año y medio después. Ahora para el otoño vamos a ver que toda esta hoja verde bien grande que tiene se van a empezar a secar poco a poco, y para todas estas plantas cuando son pequeñas más que nada, siempre vamos a tratar de dejarle la hoja por más que veamos que se empieza a secar, porque ahora la planta va a empezar a pasar todas las reservas que tiene en la hoja para que se acumulen en todo el tallo, y este es el secreto más grande para estas plantas de kiwi, porque si tenemos tallos con mucha energía, la primavera que viene, que es cuando la voy a trasplantar directamente a la tierra, va a empezar a brotar con mucha mayor cantidad de fuerza. Y antes de llegar al próximo invierno, la vamos a trasplantar a una nueva maceta para darle más espacio. Una de las grandes ventajas que tiene el kiwi es que se adapta bien a muchos tipos de sustratos. Y las vamos a enterrar hasta el cuello de la planta. Apretamos bien todo alrededor y la regamos. Y como son plantas que van a dar tallos muy altos, vamos a tratar de ayudarlas con tutores para que se vayan adaptando a esta nueva forma de crecimiento. En cuanto al cultivo de kiwi, cuando lo hacemos directamente en tierra más que nada o en macetas, hay que tener en cuenta que tiene ramas muy largas, son ramas que van a tratar de enredarse sobre cualquier superficie que encuentren. Si no la podamos, es una planta muy invasiva. Por ejemplo, si agarra un árbol y se empieza a trepar, lo puede llegar a afectar mucho. Por eso es importante tratar de hacerle una buena poda todos los años para controlar todo ese crecimiento excesivo que tiene. Y también es una planta ideal para hacer pérgolas, en donde haríamos que todas las ramas se vayan enredando por arriba para que los kiwis queden todos colgando, y esto es lo que va a facilitar toda la cosecha. Por otro lado, dos preguntas muy importantes que me hacen sobre el cultivo de kiwi a partir de semillas. Primero es cuánto tiempo tarda el kiwi en dar las primeras flores desde que lo sembramos. Y segundo es cómo hacemos para diferenciar una planta femenina de una planta masculina. Desde el momento en el que hacemos la siembra hasta que florecen, pueden tardar aproximadamente unos 3 años y medio en adelante. Acá en casa, una de las plantas masculinas empezaron a florecer aproximadamente al 3er año, dando las primeras flores. En cambio, las femeninas tardaron un poquito más. Esto no quiere decir que no pueda pasar al revés, porque acá hay que tener en cuenta que cuando hacemos la siembra desde las semillas, tenemos mucha variabilidad genética, y esto es lo que termina haciendo que una florezca antes o más tarde, o que alguna de una planta de mejor calidad que otra. Esto siempre es algo que lo vamos a tener presente cuando hacemos la siembra a partir desde las semillas. En cuanto a saber si tenemos una planta femenina o una planta masculina, vamos a tener que esperar hasta que las plantas florezcan. Una flor masculina la vamos a ver con sus pétalos blancos, y después van a tener mucha cantidad de estambres, porque son las que se van a encargar de producir polen constantemente, que por lo general lo van a venir a buscar las abejas para llevarlas a las colmenas. Y por otro lado vamos a tener la flor femenina, que va a tener los mismos pétalos blancos, y por adelante vamos a ver una estructura pequeña blanca que va a ser el futuro kiwi, que va a tener como pequeñas ramificaciones de color blanca, y ahí es donde va a estar el estigma hasta donde tiene que llegar el grano de polen
para que se formen los kiwis. Si tenés alguna amiga o amigo que todavía no se animó a empezar a sembrar los kiwis, recomendale este video para que lo empiece a hacer. Te mando un saludo grande. ¡Chau!